Bienvenidos a esta segunda entrega, mi nombre es Raquel y hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante. El primer video estuvo bien typado. Hablamos sobre paternidad y maternidad narcisista y la posibilidad de dejar atrás parientes cercanos como lo son los padres. Fue un video súper fuerte, súper delicado, hablé de mi propia experiencia. Hoy traigo algo distinto, pero también muy en boga, que son en realidad las terapias New Age y los pros y contras que vienen con esos procesos. Voy a poner de ejemplo las constelaciones familiares, pero esto que voy a describir aplica para la terapia regresiva, para la decodificación, para la astrología y para toda esta sarta de herramientas terapéuticas de las cuales no pretendo hablar mal ni bien, solamente quiero contar un poco mi experiencia tanto como espectadora así como participante activa. Las constelaciones familiares ya son mainstream. Tienes un máximo de 40 años, entre 20 y 40 años es probable que hayas escuchado hablar de ellas. Se trata de una dinámica terapéutica que imita lo que pasa en un pueblo pequeño. Vamos a decirlo así. En un pueblo pequeño hay personajillos conocidos por todos. Imaginémonos que ese todo es el interior de nuestra mente. Hay el borracho del pueblo, hay el que estuvo en la cárcel, hay la monja, hay el cura, hay la amante, hay el machazo que ha hecho 35 hijos, hay la santa, hay la madre abnegada, hay la hija rebelde. En las constelaciones familiares se busca el origen de los conflictos en los roles heredados o no ejercidos o no desarrollados, simplemente desordenados dentro del clan familiar, lo que da lugar a vínculos que pues no son saludables para ese sistema. Justamente se llama constelación porque se compara con un conjunto de estrellas que tienen determinada forma, ¿no? Entonces el sistema familiar, digamos, en una constelación como tal, vemos a diferentes miembros de la familia ocupando cada uno un lugar y se van a mover de determinada manera que va a ser interpretada por el constelador como la forma en que esa constelación se está vinculando, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo como cliente pongo a mi papá y a mi mamá de espaldas, significa pues que no se miraban el uno al otro, que su atención estaba puesta en lugares opuestos, ¿no? Y así con más figuras según la problemática que traiga el constelado. El constelador es un terapeuta facultado, formado para interpretar la forma y la emoción que sienten al verse diferentes actores, que son personas, no son actores literalmente, pero son personas que interpretan miembros de tu árbol familiar, ¿no? Y que en ese sentir de alguna forma se conectan con tu familia a través de un gran inconsciente colectivo y sacan a la luz secretos familiares o lealtades familiares inconscientes que estamos repitiendo a modo de patrones y que impiden al árbol progresar y desarrollarse y sanar. Hasta que un miembro de dicha familia pone de manifiesta esta problemática y entonces, bueno, el árbol puede sanar. Yo lo estoy diciendo de manera muy general, no soy consteladora, pero el objetivo del constelador sí que es, en cualquier caso, poner orden a partir de sacar a la luz lo no dicho entre diferentes miembros del clan. No siempre las personas que participan, en este caso, ojo, me estoy enfocando en la constelación colectiva, pero también hay constelaciones individuales, pero por ejemplo, la colectiva, que igual me parece la más interesante,
no siempre las personas interpretan a otros miembros de la familia. Es muy común, por ejemplo, que un participante represente a la vida, y la vida va a hablar, ¿no? Y va a manifestarse. Es muy común que representen quizás países, ¿no? Esos participantes son todos voluntarios, porque la constelación es grupal en este caso, como he dicho. Es muy común que representen hasta partidos políticos a los que se adhirieron o que rechazaron o que silenciaron en la historia a nuestros familiares, ¿no? Es muy común, en todo caso, todo eso forma parte de la historia familiar, y los miembros de la constelación, como si fueran cartas de tarot, digamos, para los que conocen el tarot, que es bastante más conocido, lo representan, lo viven a un nivel tal que llegan a sentirse y a entrar totalmente en el personaje, ¿no? Y a saber cosas y sentir cosas que no tendrían por qué sentir, porque no son ni saben nada de estos parientes que pueden estar hasta muertos, o que pueden estar a miles de kilómetros de distancia, de los que no saben absolutamente nada, como he dicho. Pero sí que los encarnan, sí que los viven, y es una experiencia bastante impresionante, en la que se confía en el poder de la palabra, como ya he dicho de otra forma, para poner el pasado en su lugar, a través del dejarlo fluir. Muchas veces se trata, por ejemplo, también de incluir en la familia miembros hasta entonces excluidos. Por ejemplo, alguno que fue a la cárcel, del cual no se habló más, alguna que fue monja porque tuvo un hijo fuera del matrimonio, de quien tampoco se habló más. Y me han dicho más de una vez, esto no me consta, pero sí me lo han dicho personas incluso formadas, que cuando hay algún descendiente que tiene autismo, es que está guardando un secreto. Y cuando ese secreto sale a la luz en la constelación, de repente ese niño deja de... No, porque, bueno, en el caso de que sea un niño, de repente esa persona empieza a comunicarse con los demás como nunca antes lo hizo. Cosas así impresionantes me han contado que pasan. Lo que yo he vivido, sí que, o sea, no ha llegado a ese nivel de ser impresionante, pero sí he visto a una señora que no tiene por qué convertirse en mi mamá, y le juro que era igualita, cojeaba con mi mamá, me miraba como mi mamá, actuaba como mi mamá, o sea, era una locura, y me decía cosas que efectivamente tenían que ver con pensamientos, sentimientos, actitudes de mi mamá. No. Yo la elegí, claro, la elegí porque físicamente me pareció que tenía un aire a mi mamá, pero todo lo que vino después, ni por acá lo vi. Las descripciones se quedan cortas, no es lo mismo vivirlo. Yo estuve mucho tiempo esperando poder vivir una constelación colectiva. Alguna vez me había hecho una individual, y la verdad es que la individual no me gustó, no me dio nada. A algunos les gusta más la individual, a otros más la colectiva. Yo pienso que la colectiva es mucho más poderosa. Se supone que una vez que haces la constelación, hay cosas que se empiezan a mover a tu alrededor por esta declaración de verdades, por esta honestidad emocional. Pero claro, también otra cosa que te explica el constelador o la consteladora es que tú tienes que poner tu parte y no esperar a que el universo te solucione el problema, sino que es a través de esta paz que te lleva, de esta toma de conciencia, que le estás dando la orden a tu inconsciente de vincularte mejor con ese asunto y o con esa persona, ¿no? Entonces tienes que poner tu parte también para que esta palabra tan poderosa tenga efecto. Si pueden hacerlo, en algún momento se los recomiendo encarecidamente. Eso sí, vayan a donde un constelador, por supuesto, experimentado, porque ahora voy a pasar a hablar del dark side de la constelación familiar, que gracias al cielo yo no lo viví tanto, un poquito y sí, pero sé que hay gente que le ha pasado bastante mal.
Como seres humanos no siempre estamos preparados para tomar distancia de determinadas heridas emocionales. Yo creo que es mejor recurrir a las constelaciones familiares cuando ya hemos ido antes a la terapia convencional y hemos elaborado un poco nuestras heridas, porque de buenas a primeras saltarse toda la psicoterapia para ir donde un constelador a buscar la causa de tus problemas en el árbol genealógico es como perder la perspectiva de las cosas. Y es cierto que somos parte de algo más grande, que es nuestra familia. A la vez nuestra familia está inscrita en una comunidad, en una nación, en una cultura, en una civilización y por último en un planeta que comporta la raza humana, pero seguimos siendo los protagonistas de nuestra vida, los actores principales, y la gente que nos rodea también tiene una responsabilidad directa en el tejido de nuestra vida. Y irse muy atrás al plano espiritual, como lo suponen este tipo de dinámicas, es perder el foco, es comernos etapas dentro del proceso de sanación. Por ejemplo, el famosísimo tema del perdón, ¿no? Esto de que, por ejemplo, para sanar necesitas perdonar a un agresor, a un violinista, si entienden a lo que me refiero, a un marido golpeador, a unos padres maltratadores, no sé, cosas graves. Presionar a una persona para que se vea y se siente en la obligación de perdonar es invisibilizar todo lo que esta persona vivió, ¿no? Es obligarla a hacer un borrón y cuenta nueva, minimizando la responsabilidad de los actores involucrados y poniendo toda la responsabilidad sobre esta persona que muchas veces ni siquiera ha tenido todavía la oportunidad de desahogarse, ni de sacar su dolor, su frustración, su ira, todos esos sentimientos que son humanos, porque tenemos emociones complejas que necesitamos procesar, ¿no? Y que nos dejan heridas traumáticas. Entonces, yo no recomiendo esta terapia para personas que no tienen experiencia con la psicoterapia convencional. Realmente pienso, como dije, que es comerse etapas. Tomen en cuenta también que este tipo de terapias, al girar en torno a la espiritualidad, también giran en torno a la metafísica. Y cuando digo metafísica me estoy refiriendo a, por ejemplo, el tema de la vida después de la muerte, de la reencarnación, de que nosotros elegimos nuestros padres y todas las personas con las que nos vinculamos a lo largo de la vida y ellas nos eligen a nosotros para vivir determinadas experiencias que van a culminar en aprendizajes para el alma. Ya, todo este rollo está muy bien, a modo de contexto, yo comulgo con ello, aunque igual lo estoy simplificando un montón, pero el caso es que en este mundo 3D que habitamos, las personas tenemos que hacernos responsables de lo que hemos hecho y dejado de hacer. Más allá de pactos que no podemos recordar y que no está bien que en una sesión de terapia regresiva o una constelación familiar nos vengan a decir que entonces si no querías esto no lo hubieras elegido. No tiene ningún sentido porque esa persona no se acuerda. O sea, ni siquiera lo eligió ella, lo eligió por último su alma. Y eso sí lo eligió, ¿no? Digamos que es un tema como muy aparte. La mayor parte de las veces las sanaciones están en el aquí y el ahora. No está en la vida después de la muerte o en la vida antes de la vida, no está en el aquí y ahora. Necesitamos un constelador con los pies sobre la tierra, que llama las cosas por su nombre y que más bien recurra a la espiritualidad a modo de síntesis para poder
soltar finalmente lo que sea que se haya traído como tema, pero no puede ser el tema principal. Pero en líneas generales, si es que se va donde un buen constelador o donde un buen especialista en general en estos temas, sí que lo recomiendo. Trae un autoconocimiento alucinante, también es muy duro porque nos desnuda en nuestra alma, pero dentro de nuestra unicidad también recordamos que somos infinitamente valiosos, que estamos aprendiendo. Si estamos siendo adecuadamente orientados, aprendemos y recordamos el no autocastigarnos, el no juzgarnos, el no juzgar a los demás. Y sí, yo lo recomiendo muchísimo. Yo, como dije, tuve la suerte de ir a una buena consteladora, una señora ya mayor, muy entrenada, muy capacitada, que sabía lo que hacía. Por ahí dijo una o dos cositas que me parecieron crueles, ¿no? Y que no tenían mucha cabida, pero en general estuvo muy bien. Yo salí con mucha paz. Y aprendí cosas desde el principio, aprendí cosas incluso viendo las constelaciones de los demás, porque fuimos por turnos. O sea, estábamos todos en círculo al principio y cada uno fue constelando un tema diferente. Primero se sentaban pues a pasar entrevista, por así decirlo, con la consteladora a propósito de lo que querían trabajar. Y luego, pues, a veces era el constelador, a veces era el constelado que elegía a dedo las personas del círculo que quería que representaran a sus parientes para esa problemática. Y luego el constelador va viendo cómo es la energía, digamos, entre todos y va explicando lo que pudo haber sucedido en el pasado que ha heredado como contenido energético esa persona. Y procede a ordenar la familia a través del soltar y de expresar lo inexpresado y de aclarar lo que se tenga que aclarar. Entonces sí, hecho adecuadamente se respira paz, comprensión, desapego de las emociones con las que nosotros mismos nos hacemos daño. Y bueno, lo mismo aplica para otras terapias de este tipo. Yo me formé en su momento en terapia regresiva. No me arrepiento de haberlo hecho porque me moría de ganas de formarme en terapia regresiva, también conocida como terapia de vidas pasadas. Pero sí que me tocó esa vez una profesora que, como creo que tiende a suceder, no tenía tanto los pies sobre la tierra y además no se esperaba quizás que llegara yo con los problemas tan complicados que traía, y sí que me sentí muy señalada y por ese lado no fue bonito, pero de todos modos es un súper aprendizaje. Eso es todo por hoy, gente. Gracias si es que llegaste hasta aquí. Estaré subiendo más de estas píldoras sobre psicología y espiritualidad. Si te gustó este video, comparte, suscríbete y activa la campanita para recibir mis notificaciones. Un abrazo.